SER Podcast. Y por desgracia un día más tenemos que hablar de incendios también en Cataluña. Ahora mismo hay más de 20.000 vecinos confinados en la zona de Tàrrega, en Lleida. Ferran Dalmau, última hora. Se ha reactivado este incendio forestal de Guimarà en Lleida, que también ha afectado campos de cultivo. Hay 21.000 personas confinadas en las poblaciones de Tàrrega y los alrededores por los posibles efectos por la humareda. Se les pide que cierren ventanas y bajen las persianas. Los bomberos trabajan en la zona con 48 vehículos terrestres, 5 helicópteros y 7 hidroaviones en un perímetro que es ya de más de 380 hectáreas. En Cataluña preocupa la simultaneidad de los fuegos, a pesar de que la mayoría de ellos están ya estabilizados. En nada estos fuegos. Mañana, por suerte, los termómetros van a bajar, aunque tampoco se hagan muchas ilusiones porque va a seguir haciendo mucho calor. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, y es que partiremos de valores tan altos que por mucho que baje, pues eso, estamos a mediados de julio prácticamente y las máximas, pues de nuevo darán sensación de mucho calor. También las mínimas que se mantendrán altas. En lo que respecta a los incendios, el que comentabas de Lleida, también por Almería, hasta bien entrada la noche el viento soplará con fuerza, de madrugada desaparecerá y no volverá hasta mañana por la tarde. Y es que en general mañana, con este descenso de temperaturas que no se notará, nos espera un día parecido al de hoy, muchas horas de sol, durante la tarde tormentas entre la Ibérica, los Pirineos y el Valle del Ebro. Gracias, Carbó. Empieza hora 25. La Guardia Civil implica a Juanma Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Lo implica en la trama de Leire 10 por cobrar comisiones a cambio de presuntamente intermediar en rescates de la SEPI durante la pandemia. Según la UCO, Serrano, entre otras cosas, enchufó en Correos a Leire y también participó junto a Santos Cerdán en la organización que buscaba torpedear investigaciones judiciales que afectaran al PSOE, Miguel Ángel Campos. La UCO sostiene en su informe que por mediación del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, el presidente de Correos en 2021, Juanma Serrano, enchufó a Leire 10 en la compañía. Como directora de Relaciones Institucionales en Filatelia, según la UCO, 10 amañó al menos 2 contratos menores a favor de empresas que reportaron beneficios al expresidente de la SEPI con la posible connivencia del propio Serrano, infiere la UCO. La UCO pide al juez acceder al teléfono móvil de Juanma Serrano por las comunicaciones que especialmente haya podido mantener con otros cargos públicos. Literal, Serrano fue muy cercano al presidente Sánchez como jefe de gabinete del PSOE cuando estaba en la oposición. Insisten los agentes en su informe en vincular también a Juanma Serrano en la supuesta trama para desestabilizar causas que afectasen al gobierno, y también pide acceder al móvil de la gerente del PSOE y de las 2 administrativas implicadas. Y sobre la causa contra Begoña Gómez, la Fiscalía ha publicado hoy los argumentos por los que pide absolver a la mujer de Sánchez de todos los delitos por los que la van a juzgar. Entre otras cosas, recuerda que trabajaba en la Complutense mucho antes de que Sánchez llegara a la Moncloa y que cobró 0 euros por la cátedra. Pedro Jiménez. La Fiscalía ha presentado el escrito de conclusiones en el que pide la libre absolución para Begoña Gómez, su asistente y el empresario Juan Carlos Barrabés. El fiscal quiere que declaren 30 testigos, entre empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Complutense, si finalmente la Audiencia de Madrid no estima los recursos y la causa acaba en juicio. Dice el fiscal que ninguno de los acusados se ha beneficiado ni directa ni indirectamente de la colaboración de distintas empresas en la cátedra que codirigió Begoña Gómez y que se constituyó siguiendo los cauces establecidos, una actividad por la que la mujer del presidente cobró 0 euros, según el fiscal. La Fiscalía también ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión de Peinado de retirarla el pasaporte. El Ministerio Público acusa al juez de confabular con una supuesta colaboración de los escoltas que rodean a Gómez para ayudarla a fugarse. Extiende una sombra de sospecha infundada, asegura. Es una medida, la retirada del pasaporte, que se ha tomado sin rigor ni mesura y que es innecesaria. Y una cosa más de los tribunales, el juez ha mandado al banquillo al BBVA como persona jurídica, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, incluido José Manuel Villarejo. Todo por contratar precisamente al excomisario para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante más de una década. Encargos por los que cobró más de 10 millones de euros y que se hicieron sin respetar la legalidad según la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para González 173 años de prisión y para el banco una multa de más de 180 millones de euros. Y tienen en la web de cadenaser.com la foto de la pistola que les ha regalado el turco Erdogan a todos los líderes que han estado en la cumbre de la OTAN de Ankara esta semana. Es un revólver personalizado
con el nombre del destinatario grabado en el cañón y con balas reales. Claro, un obsequio, hombre, como poco incómodo, por lo menos para algunos mandatarios. Por ejemplo, el británico Starmer la dejó en Ankara, el canadiense Carney se la ha dado a la policía y también lo ha hecho Pedro Sánchez, que ha dejado el arma en el Ministerio del Interior para inutilizarla y dejarla ahí almacenada. Pablo Morán. Eso es, se trata de un revólver de fabricación turca que imita el modelo Colt americano y que sirve, según la marca, tanto para coleccionistas como para labores de protección y escolta. El problema es que es un regalo que genera conflicto en la mayoría de los líderes de la OTAN respecto a sus legislaciones nacionales sobre la recepción de regalos oficiales y, sobre todo, la prohibición de tenencia de armas en sus países. Al presidente de Croacia el regalo le ha parecido chatarra, a pesar de su presentación, con el arma personalizada, como decías, 6 balas listas para utilizar y todo dentro de un estuche con el escudo de la OTAN y con la licencia de exportación incluida. Un permiso insuficiente para los asistentes que no han sabido muy bien qué hacer con ello. La mayoría, como Sánchez o el primer ministro belga, que ha descubierto el regalo a su llegada a Bruselas, han entregado el arma a las fuerzas de seguridad. Otros, como los primeros ministros de Suecia y Países Bajos, la han dejado en sus embajadas. Y hay una tercera opción, la elegida por Ursula von der Leyen, por ejemplo, que ha sido entregar el regalo a un museo militar. La elección no es baladí. Turquía es el tercer mayor exportador mundial de armas pequeñas, solo por detrás de Estados Unidos e Italia. Pues fue ahí en la cumbre de la OTAN donde Trump dijo que en España somos malas personas, socios horribles, hostiles, amenazó con represalias comerciales. Pero ya de vuelta de Ankara, en su avión oficial, el presidente de Estados Unidos asegura ante los periodistas: But Spain came back all the way today. Spain was very generous today. Asegura que España se ha redimido por completo, que ha sido muy generosa y que ha accedido a una solicitud de pago importante. Lo que pasa, Isabel Villar, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Es que el gobierno Sánchez dice no tener ni la más remota idea de a qué se está refiriendo. Sí, en la Moncloa aseguran que no hay nuevos compromisos de inversión ni con Estados Unidos ni con la OTAN más allá del gasto del 2,1% comprometido para defensa. En el Ejecutivo deslizan que el giro de Trump puede deberse a que ha entendido el esfuerzo que ha hecho el gobierno español para gastar el dinero ya pactado, un compromiso que Sánchez explicó durante su intervención en la cumbre de la OTAN delante del presidente de Estados Unidos. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores español, ha dicho esto en Televisión Española. No sé exactamente a qué se refiere, solo él podría explicarlo a lo que se ha referido. España lo que es un aliado fiable, sólido e indispensable para la seguridad euroatlántica, que cumple aquello que es necesario para la seguridad euroatlántica y cumple lo que promete. Ojalá todos los aliados pudieran decir con la cabeza bien alta lo que España puede decir. Pero vamos, que en esta estrategia de tira y afloja que impone Trump, su secretario de Comercio ha dicho esta tarde en una entrevista con la Fox que claro que están estudiando medidas por si finalmente Trump ordena represalias comerciales contra España, como amenazó ayer por la mañana. Algunos medios como Político, Reuters han avanzado que la Casa Blanca está elaborando una lista de productos españoles que podrían estar sujetos a embargo en los próximos días y el responsable de comercio estadounidense dice: sin duda hemos preparado opciones para los países que rechazan alinear su seguridad nacional con la del presidente Trump. Y en el Senado el Partido Popular ha consumado esta tarde el bloqueo del acuerdo de amistad entre España y Francia. La excusa que ponen los populares es que el tratado permite que un ministro francés participe en el Consejo de Ministros español y viceversa, que este es un gesto que Francia también incluye en sus tratados con otros países y que según el Ministerio de Exteriores es solo una muestra de cooperación. Es decir, también aclaran desde el Departamento de Álvarez que la presencia del ministro no sería en la reunión propiamente dicha, sino en otra más informal. Sería, vamos, prácticamente una foto. Pero esto no sirve al PP, que, insistimos, paraliza el tratado y lo lleva al Constitucional. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, PP y Vox han unido sus votos para bloquear el acuerdo de cooperación entre España y Francia firmado en el 23 y pendiente de ratificación. En realidad, al PP no le hacían falta los votos de la ultraderecha, ya que su mayoría absoluta en el Senado anticipaba que paralizaría este acuerdo para enviarlo al Tribunal Constitucional. Y lo hace porque consideran que uno de los puntos del acuerdo es inconstitucional, en concreto el que permitirá que una vez cada 3 meses un ministro francés participe en un Consejo de Ministros español y viceversa. Porque el Consejo de Ministros solamente pueden participar aquellos miembros de gobierno nacionales
y también se contempla la posible presencia de Su Majestad el Rey. Por lo tanto, ustedes le vendieron un tratado fake. María José Pardo es la portavoz de Justicia del PP en el Senado, quien también rechazó que esos encuentros entre ministros de un país y otro se hagan fuera de la Moncloa, porque este es el acuerdo al que llegaron hace unos meses José Manuel Álvarez y su homólogo francés, algo que tampoco le vale al PP y que ha provocado malestar en el gobierno galo y en el español. El Partido Popular está cruzando una peligrosísima línea roja, que es convertirse en un partido antisistema, un partido que quiere dinamitar completamente nuestras relaciones de buena vecindad y de amistad con Francia. Ahora el Tribunal Constitucional tiene 2 meses antes de emitir un informe definitivo, mientras Pedro Sánchez acudirá el 14 de julio como invitado a la celebración de la Fiesta Nacional Francesa. En fin, una política del no a todo que lleva al PP y Vox a votar también en contra de cambios en 2 leyes importantes que afectan a millones de personas, la de dependencia y la de discapacidad. Las reformas son para ampliar servicios, mejorar algunas prestaciones y tratar de reducir los tiempos burocráticos. Y ha salido adelante esta tarde en comisión, pero con los votos en contra de la derecha y la ultraderecha. Ahora el siguiente paso es que se vote en pleno para su aprobación definitiva. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Ahora mismo hay en el sistema de dependencia 1.700.000 personas con prestaciones. Para ellas y para las nuevas que entren habrá mejoras. Por ejemplo, en el servicio a domicilio, la trabajadora social podrá acompañar también a la persona dependiente a la compra, al médico. Los que vivan solos podrán recibir la ayuda si los cuida un vecino o una amiga. Todos tendrán derecho a la teleasistencia y la ley obligará al Gobierno a financiar la mitad del gasto de la dependencia. Y esto sí que es un acuerdo histórico porque la ley de 2006 no venía así. Garantizamos que la financiación del sistema sea suficiente y que el Estado asegure al menos el 50% del gasto certificado por las comunidades autónomas. La diputada socialista Inés Plaza no entiende el no del PP, solo lo entiende en su afán de hacer caer al Gobierno. La inyección de 6.000 millones para las comunidades autónomas, y gobierna en casi todas el PP, no le parece suficiente. Enrique Belda. Y que con seriedad digan cómo van a afrontar el gasto público del futuro. Sus ministros de Hacienda, señores, se negaron a dar cobertura documental a nuestra petición de sostenibilidad, de conocer por cualquier medio cómo se pagaban las nuevas prestaciones. PP y Vox, los únicos que votaron esta tarde en contra en la Comisión de Derechos Sociales. El ministro Bustinduy todavía aspira a que el martes se apruebe en el Pleno por unanimidad. Y Ayuso repite el guión de la semana pasada. Cuando el PP intentaba sacar el pie del charco en el que se había metido cuestionando el aumento del censo electoral por la ley de nietos, salió Ayuso asegurando que el gobierno estaba nacionalizando socialistas para que votasen a Sánchez. Pues bien, hoy vuelve a pasar lo mismo, en este caso con el absentismo laboral. Distintos portavoces de la Dirección Nacional del PP llevan 24 horas intentando sofocar el incendio que provocó Feijóo al decir que es un cáncer, al mezclarlo con las bajas médicas, al sugerir que quien está de baja debería cobrar menos que quien trabaja. Pues bien, con el PP tratando de salir de ese charco, llega Ayuso a decir esto. El presidente Feijóo tiene más razón que un santo, más razón que un santo. Y esto, el que está a la pancarta, me gustan mucho estos gobernantes pijoteros, que lo son muy pijos, que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos. Es como el presidente Sánchez, que legisla contra las universidades privadas. Ya hemos sabido estos días que necesita un avión del ejército con 80 plazas para ir a visitar a su hija en una universidad privada, en Londres. Claro, porque si se pregunta a los trabajadores están encantados de que les recorten la prestación por bajas. En fin, además metiendo por medio a las hijas de Pedro Sánchez. Horas antes el vicesecretario Borja Semper había concedido también que lo del cáncer, hombre, no era la mejor comparación, pero insistimos, Ayuso echa gasolina al tema. Joan Jimeno. Ayuso estira el cable mientras la Dirección Nacional del PP intenta recogerlo, rebajando la idea de Feijóo e insistiendo en que el líder del PP lo que quiere es combatir las bajas fraudulentas y que no hay más hoja de vuelta. En Génova 13 llevan más de 24 horas matizando al líder del PP y hoy también incluso las formas. Feijóo dijo que el absentismo es un cáncer para España y hoy el portavoz Borja Semper, recién incorporado tras superar esta enfermedad, ha pedido cautela a la hora de hacer esta comparación. Lo ha hecho en una entrevista en RACU. Bueno, hay gente que le molesta mucho yo como enfermedad en cáncer. No, también creo que tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones pues que hay una gente a la que le molesta y convendría, yo creo que seamos todos, bueno, pues que tengamos cierta cautela a la hora de utilizar estas comparaciones. Tras esta polémica que el PP arrastra desde el martes, fuentes de Génova 13 confirman que Feijóo le ha encargado a su equipo económico, concretamente a los vicesecretarios Alberto Nadal y Juan Bravo, que se pongan al frente del asunto y presenten sus propuestas para reducir el absentismo laboral.
Respondía a Feijóo la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es un radical económico. Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo conozco muy bien. Pero es muy grave lo que estos días, sin rubor, está afirmando el presidente del Partido Popular en España. Digo más, sus afirmaciones son un elemento de movilización democrática, le inhabilitan para gobernar España. Bueno, y vuelvo contigo, Villar, porque quien ha presentado ya su gobierno en Andalucía es Juanma Moreno, es el primero que tiene en coalición con Vox, y de hecho él ha planeado una estructura pensada para reforzar el perfil del PP y así contrarrestar la vicepresidencia que ostenta el partido de ultraderecha, Isa. Sí, para que Manuel Gavira de Vox no sea quien dirija las reuniones de los consejeros cuando Moreno no esté, el presidente andaluz ha creado 2 vicepresidencias más para el PP. Una la ostentará Antonio Sanz, que mantendrá la cartera de Sanidad, Presidencia y Emergencias y que será quien presida el Consejo de Gobierno cuando Moreno falte. Y otra para Carolina España, que seguirá al frente de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, también de la portavocía del Gobierno autonómico como vicepresidenta segunda. Y sobre el empuje de la ultraderecha en detrimento de la derecha tradicional, atención a Cataluña, porque la fuerza ultraindependentista de Alianza Catalana da el sorpaso a Junts y sería tercera fuerza en el Parlamento si hoy se celebrasen elecciones, según la última encuesta del Centres d'Estudi d'Opinió del CIS catalán. Contando con los diputados de Vox, atención, la ultraderecha ocuparía casi 1 de cada 3 escaños del Parlamento. El PSC, es verdad, ganaría las elecciones, pero perdiendo apoyos en favor de Esquerra. Radio Barcelona, Xavier Balló. Alianza consolidaría su crecimiento exponencial pasando de 3 a un mínimo de 23 escaños, hundiendo a Junts, que se quedaría con 16-18 diputados y quedándose muy cerca de Esquerra Republicana. De hecho, los de Sílvia Orriols serían terceros, pero solo con un escaño de diferencia con los de Junqueras, por lo que tienen al alcance la segunda posición si sigue la dinámica actual. Alianza se nutre sobre todo de votantes de Junts, pero también de muchos votantes de Vox, que prefieren ahora a Orriols, a pesar de ser radicalmente opuesta en el eje independentista. Unos resultados que han escandalizado a Gabriel Rufián, que lo ha definido como una vergüenza nacional y ha pedido trabajar para contrarrestarlo. De momento, a pesar de este crecimiento, las izquierdas seguirían siendo mayoritarias en el Parlamento, pero la gobernabilidad se le podría complicar bastante a Salvador Illa, porque es probable que la suma de las izquierdas pasara a depender de la CUP. Esto pasa porque el PSC, a pesar de que sigue siendo la primera fuerza con claridad, va perdiendo peso y se podría dejar hasta 6 escaños por el camino. Hora 25. Pablo Tallón. Su voz áspera, rugosa, imperfecta, es la voz del día, es la voz de Bonnie Tyler, que ha muerto a los 75 años. Ella llevaba un tiempo ingresada en un hospital de Portugal por un problema tras una cirugía intestinal y finalmente no ha podido superarlo. Reina de los 80 nos deja grandísimas baladas que ya son eternas, Dani de la Fuente. Nacida como Gaynor Hopkins en el sur de Gales, Bonnie Tyler comenzó cantando en pequeños locales antes de abrirse camino en la industria musical durante los años 70. Un problema en las cuerdas vocales terminó marcando para siempre su sonido, aquella voz rota, rasgada y poderosa que acabaría conquistando al mundo. Su carrera despegó con éxitos como It's a Heartache, aunque el mundo entero caería rendido a sus pies en 1983 con Total Eclipse of the Heart, una de las baladas más emblemáticas de todos los tiempos. Apenas un año después llegaría un himno gay inolvidable, Holding Out for a Hero, confirmándola como una de las grandes estrellas internacionales de los años 80. Pocos saben además que Bonnie Tyler fue la primera artista en grabar The Best en 1988, popularizado por Tina Turner un año después. A lo largo de su carrera publicó 18 álbumes de estudio, vendió millones de discos y siguió actuando por todo el mundo, también en Eurovisión en 2013. Demostrando que seguía siendo una artista capaz de emocionar sobre cualquier escenario y ante cualquier público. Hora 25.
con Pablo Tallón. Venga, va, y vamos ya con dos últimas horas. La primera nos lleva a Andalucía. Por Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Tallón? Buenas tardes. Está ahora mismo suspendida la circulación entre Alcolea de Córdoba y Córdoba por un incendio próximo a la vía de tren, ¿eh? Sí, desde hace prácticamente una hora, más de una hora, está suspendida, como dices, está suspendido ese tráfico de trenes entre Madrid y Andalucía. Afecta especialmente a las conexiones entre la capital, Córdoba, Sevilla y Málaga. El corte se debe, como dices, a un incendio a la altura de Alcolea de Córdoba y que en este caso es ajeno a la infraestructura. Todo esto afecta a trenes de media y larga distancia de alta velocidad, en este caso son de Renfe, pero también a los de Irio y Wigo. Tenemos retrasos a esta hora de entre 20 minutos y una hora, con afectación especial en las llegadas de la estación de Sevilla. Gracias, Edu. Y saltamos de Andalucía a Reino Unido porque Andy Burnham acaba de arrasar en las primarias del Partido Laborista para suceder al primer ministro Starmer. De hecho, Lucas Font, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha conseguido tantos apoyos que es prácticamente imposible que surja otro competidor para disputar el liderazgo de los laboristas, ¿eh? Sí, 322 diputados del Partido Laborista han votado este jueves a favor de la candidatura de Andy Burnham, una cifra muy por encima del mínimo de 81 diputados necesario para poder entrar en la disputa. Este resultado hace que todavía sea posible matemáticamente que se presenten otras candidaturas, aunque para ello el candidato alternativo debería conseguir el apoyo de todos los diputados que aún no han mostrado su apoyo formal a Burnham, algo que se presenta prácticamente imposible. Los que no han votado todavía podrán hacerlo hasta el próximo miércoles y en caso de que Burnham sea el único candidato será nombrado líder del partido 2 días después y tomará posesión como primer ministro británico el lunes 20 de julio. Y en Málaga, la audiencia provincial ha condenado a 52 años de cárcel a un cura por sedar, grabar y violar a 4 feligresas. Lo pilló la que era su novia porque le encontró imágenes de las violaciones en un disco duro. Ella pensó que en el dispositivo había películas, lo conectó a la tele y allí encontró esos vídeos con las agresiones. El cura los tenía guardados en distintas carpetas con los nombres de las víctimas. La mujer lo denunció primero la diócesis, que simplemente movió al cura de destino, y ante la inacción de la iglesia acabó yendo a la policía. Málaga, Ignacio San Martín. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018 en distintos puntos de la provincia de Málaga y de Melilla, coincidentes con su labor como sacerdote. Según la audiencia, el condenado abusaba de las mujeres tras suministrarles una sustancia que las dejaba en estado de somnolencia o pérdida de conciencia y después las grababa y fotografiaba sin su consentimiento. La condena incluye delitos continuados de abuso sexual, también de descubrimiento y revelación de secretos. Deberá indemnizar a las víctimas con más de 400.000 euros por el daño moral y psicológico y el Obispado de Málaga deberá responder como responsable civil subsidiario. La sentencia no es firme, puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y en Valencia, la alcaldesa María José Catalá del PP ha entregado hoy a la jueza de la Dana los WhatsApps que se cruzó con Carlos Mazón el día de la tragedia. Por teléfono no hablaron hasta pasadas las 2 de la mañana, que ya tiene tela, porque lo peor de la Dana empezó a las 6 de la tarde. Pero bueno, antes que eso se mandaron algunos mensajes pasadas las 11 de la noche, Isa. Fue María José Catalá la que le escribió a Carlos Mazón diciéndole que estaba en la central de la Policía Local de Valencia. Si necesitas algo, dime, le escribió. Mazón le contestó minutos después, es horrible, va a haber muchos muertos, a lo que la alcaldesa Catalá le responde, lo sé. Minutos después, a las 11:27, Mazón vuelve a decirle a María José Catalá, decenas seguros ya, en referencia a víctimas mortales. Hay que recordar que cuando compareció en la Comisión de Investigación del Congreso, Mazón vino a decir que no fue hasta bien entrada la madrugada cuando confirmó que había habido víctimas mortales aquella noche, la noche de la Dana. Los socialistas valencianos lo han denunciado ya, de hecho, por mentir en esa comisión por falso testimonio. Y ojo a esto, si tienen una cuenta pública de Instagram, sepan que cualquier usuario va a poder acceder a sus fotos y manipularlas libremente con la inteligencia artificial. Meta ha presentado su propio generador de imágenes con inteligencia artificial, algo así como el Grok de Twitter, y tiene una función que permite a los usuarios crear diseños a partir de las fotos de cuentas públicas. Se puede desactivar esa opción, pero hay que hacerlo, porque aparece activada por defecto. Edu Hernández. Buenas tardes. Se trata de la nueva interfaz que ha desarrollado Meta y que se conoce como Muse Image. Es de hecho su primer modelo de IA para generación de imágenes y que va a competir con el resto de interfaces dedicadas a esta misma función, como la que puede tener ChatGPT o la que tiene OpenAI. La novedad, según está planteando Meta, es que todas las cuentas públicas de Instagram se incluyen a partir de ahora en un sistema que permite usar sus fotos para generar esas imágenes. Esta opción, que ya viene por defecto, se puede desactivar en los ajustes de cada cuenta, pero implica que cualquier usuario puede usar la imagen de otra persona para crear otra con inteligencia artificial.
Y la Policía Nacional busca en Gandía a un hombre acusado de llevarse a su hija, una recién nacida que se encontraba en la unidad de neonatos ingresada. No hay rastro de la bebé, tampoco del padre, y a la madre la ha interrogado ya la policía, pero no está detenida. Laura Moreno. La bebé de 7 días ha sido presuntamente sustraída tras una visita de sus padres, utilizando para ello una bolsa de deporte. La pequeña, que había dado positivo en cocaína al nacer, se encontraba bajo la tutela de la Generalitat Valenciana y estaba ingresada en la unidad de neonatos. Las sospechas giran en torno a su padre, que se encuentra actualmente en paradero desconocido. La madre de la menor ha sido retenida por la seguridad del hospital e interrogada por la Policía Nacional, aunque por ahora no se ha producido ninguna detención. La Policía Nacional de Gandía ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar al progenitor. Y todavía en la Comunitat Valenciana seguro que recuerdan la imagen. Un policía antidisturbios que empuja por detrás a una mujer que va tranquilamente manifestándose por la calle en una protesta de los profesores valencianos. Bueno, esto fue el 31 de mayo. La profesora denunció a la gente y una jueza lo ha imputado y lo ha citado a declarar. La Fiscalía cree que hay que investigarlo por varios delitos, entre otro el delito de lesiones, porque al caerse la mujer se dio de bruces contra el suelo, tuvieron que ponerle puntos y según cuenta el diario.es, que es quien ha adelantado esta noticia, todavía tiene problemas, por ejemplo, para comer. Y se recrudece la guerra en televisión por el rosco. Mediaset ha anunciado una demanda contra A3 Media por Alaceta, que es la prueba con la que han sustituido el rosco de pasapalabra después de que el Supremo les prohibiera emitirla. Miguel Galindo. La productora dueña de los derechos del antiguo rosco de pasapalabra ha anunciado a través de Mediaset que demandará a A3 Media por la emisión de Alaceta, el nuevo formato con el que Antena 3 sustituyó al famoso rosco que el Tribunal Supremo ordenó retirar a la cadena tras comprarlo Mediaset. Prueba final, vamos allá con Alaceta. Dicen desde la productora neerlandesa MCIF que Alaceta es calcado al rosco pero en horizontal. Aseguran que es el mismo formato, con 2 jugadores y que incluso tiene la misma regulación del tiempo que la anterior prueba. La productora demanda al grupo de comunicación por plagio y competencia desleal. También pedirá medidas cautelares para que desde A3 Media cese la emisión de Alaceta, que lleva emitiéndose desde el pasado 19 de junio. Pues vaya culebrón, al final el formato en sí va a ser la guerra entre Telecinco y A3 Media por el rosco, por este rosco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.